Uno. Uno, due. Cuatro. Bueno, bienvenidos a otra semana más en el podcast del Conservatorio Superior de Danza de Valencia Nacho Duato. Y esta semana os traemos algunos eventos, ¿no?, de danza urbana que tenemos por aquí dentro de poco. Esta semana, no, la que viene, el fin de semana que viene, el día 8, tenemos en Radio City un evento de danza electro. ¿Y el electro qué es? Pues es un estilo de danza urbana que se originó en la escena clubbing de París en los años 2000, 2006, 2005 y llegó a España en el 2008. Ostras, qué tarde, ¿no? O sea... Bueno, en ese momento se difundió todo por YouTube, entonces... Vale, entonces has dicho que es el día 8. El día 8, ¿no? Vale, ¿y cómo va esto? O sea, ¿de qué trata el evento? Pues el evento lo organiza mi crew, Beat Mode, que es una de las pioneras de las crews de España de danza electro. Y básicamente son competiciones de baile. Tenemos competición de Electro Pro, de Electro Beginners, de E-Styles, que es una competición de All Styles, donde pueden participar todos los estilos de danza, pero se tiene que bailar con música electrónica. Y luego tenemos también un Seven to Smoke de Shuffle. Vale, creo que eso tienes que explicar un poco qué has dicho, porque incluso yo que soy amiga tuya no sé a qué te refieres con eso. ¿El Shuffle? De lo de antes también. ¿El E-Styles? No, lo de después. ¿Even to Smoke? Seven to Smoke. Eso. Vale, esto Gracias. es que son 7 participantes y digamos que la modalidad es por batallas, entonces tú como que tienes que ganar al que está como el primero. Si gana, o sea, tiene que ganar 7 veces para ganar. Entonces tú vas como ocupando el lugar del primero y tu objetivo es quedarte ahí 7 veces hasta que te llevas todo ese evento Smoke. Vale, o sea que mola, ¿no? Sí, está chulo. Está guay, es dinámico. Muy bien. ¿Y cómo puedo apuntar al evento de E4? Pues bueno, en nuestro Instagram está un poco como toda la información. Como es con Radio City, las entradas se compran en un link de su página web, vale, la página que está en la bio de nuestro Instagram. Y luego tú te puedes presentar a varias categorías, que son los estilos que he estado explicando antes. Y nada, una categoría son 10 euros, 2 categorías 15 y 3 20. Luego, como público, si la compras en la web son 8 euros y si os esperáis a comprarla en taquilla serán 10. Pues qué guay. ¿Y más eventos como este así cercanos tenemos? Pues sí, la verdad es que abril viene con muchos eventos. El día 16 también hay un evento en la Plaza de la Virgen, que lo organizamos un poco todas las crews de Valencia de danza urbana, y va a ser un All Styles de 2 contra 2. De momento no tengo más información. Vale. Bueno, pero sí que sabemos que es con Danza Valencia, ¿no? Ah, sí, cierto. Está dentro del Festival de Danza Valencia, lo cual está muy guay porque por fin están metiendo danzas urbanas en un contexto que realmente se nota que son danzas urbanas. Sí. Y está muy guay. Sí, porque por fin, o sea, estamos consiguiendo ver que la danza urbana está entrando, ¿no?, dentro del contexto de la danza que llega más a todos los públicos, no solamente la danza contemporánea o la performance que estamos más acostumbrados a ver en las salas de por aquí. Qué guay. Pues mira, a ver si tenemos alguien del público que nos observa que acuda Sí, a por este favor, evento. venid, que va a estar súper divertido. Tenemos también after party en Radio City, donde va a haber también una categoría de work show en el que te tienes que poner un outfit, desfilar y gana el mejor outfit. Ojo, Esto va a estar muy divertido. yo no voy a ganar. Y nada, pues muchas gracias por esto y pasamos a la siguiente sección. Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí a la estudiante de tercero Mariana Valero y nos va a contar un poco sobre una competición de danzas urbanas, como os hablan en el apartado anterior, que va a organizar aquí el conservatorio. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esta super competición? Bueno, Elisa, primero que todo, muchas gracias por invitarme aquí al podcast.
Vale, la competición, vamos a contextualizarla un poco. En el tercer año del ciclo superior de danza del conservatorio hay una asignatura que se llama Diseño y Elaboración de Proyectos Artísticos y que su instrumento de evaluación es un poco pues llevar a cabo en común un proyecto y ver cómo se hace, cuáles son las gestiones pertinentes, qué necesidades tiene. Entonces, de la clase de tercero salió el proyecto que te voy a contar a continuación. Lo hemos llamado certamen de improvisación, pero cogemos el formato de las batallas de las danzas urbanas para nutrirnos un poco de algo externo a nosotros. Sí, pero no, porque vamos allá, después entraremos allí. Queríamos como un poco crear un espacio para compartir y como desde el conservatorio también abrir la posibilidad de acercar ese formato a los estudiantes del conservatorio de otras especialidades, como puede ser contemporáneo, danza clásica, danza española, que a lo mejor no están tan familiarizados como lo es en las danzas urbanas. Entonces, hemos decidido hacerlo de esta manera y no va a ser unos contra uno, porque precisamente pensamos que como es un primer acercamiento de otros estilos, es necesario como que no sea confrontativo, ¿sabes? Sí, como que igual para el futuro sí, pero ahora este primer evento queremos que sea más de compartir, salgo yo, sales tú. Entonces después de la etapa de los filtros va a estar organizado por rondas, como el formato de una batalla, pues las salidas van a ser individuales, no va a ser unos contra uno. Pero se va a organizar en modo cipher, en círculo alrededor de... Sí. Okay. Tenemos un dispositivo en el que tenemos el espacio, el cipher, y contaremos con un jurado que estará dispuesto pues donde pueda estar. Sí, vamos. El jurado está conformado por profesorado de distintas especialidades del conservatorio y tenemos a Boris Orihuela en representación también de los estilos de danzas urbanas. Perfecto. De speaker va a estar el profesor Santi de la Fuente y de DJ vamos a tener la colaboración de Manel. Entonces va a estar muy guay, sí, muy guay. Bueno, yo os hago el cartel. Ah, bueno, claro, y trabajamos para el cartel. Toda la razón, que también va a estar muy guay. Y a ver, ¿qué más te puedo contar? Bueno, la fecha del evento es el día 13 de mayo, por la tarde. La ubicación va a ser en un espacio público que lanzaremos el espacio más adelante y más información por venir. Luego, una cosa interesante que a mí me parece es que colaboráis con asociaciones de danza urbana de aquí de Valencia. Sí, entonces sí. me parece muy guay como darles a ellos también pues mira, hacéis un poco de puente entre lo que sería el conservatorio y lo que son las danzas urbanas. Sí. Entonces me parece muy guay. Dentro de los premios que vamos a otorgar para el ganador y para el semifinalista, uno de los premios es un bono de clases en la Asociación de Danzas Urbanas de Let's Grow, que Jessica y Boris, que son quienes tuvieron la idea inicial de este proyecto, tienen contacto con ellos y han hecho el puente para que sea una de las posibilidades, ¿no? Y que también creo que es muy guay que a lo mejor alguien que gane el certamen de otra especialidad tenga la posibilidad de formarse con ellos, que están súper a tope en la movida. Sí, además llevan unos meses desde este septiembre con formaciones y la verdad es que les va súper bien. Sí, tienen un espacio muy chulo por Patraix y la verdad es que creo que deberíamos como apoyarnos, ¿no? Entre iniciativas desde la institución, desde las asociaciones, todo lo que trabaje en pro de la cultura y de que la danza en Valencia crezca, hay que tirar para adelante. Exacto, todos a una. Sí, súper. Y sí, como dentro de estos premios que hay diferentes formatos, ¿no? También tenemos una cena en el restaurante Copenhagen, en Ruzafa, tenemos un bono de spa en el Hotel Cobre 46 y entre otras cosas. Sí, está muy bien, nos los hemos ido currando para que sea llamativo y atractivo y para que os animéis a participar. Pues genial, pues nos veremos allí el 15 de mayo. No, el 13, no 13. Perdón, estoy muy liada con fechas. No pasa nada, 13 de mayo, sábado 13 por de la mayo. tarde, sí. Perfecto. Iremos mandando información al correo, por el Instagram, pero guardarse la fecha que Valencia se peta de danza en esos días. Entonces, reservárnosla. Pues muchas gracias. A ustedes. Historias de la danza, capítulo 2.
Hoy hablaremos de Yvonne Rainer. Yvonne Rainer es nacida el 24 de noviembre de 1934. Es cineasta, coreógrafa y bailarina. Está considerada dentro del arte minimalista. Algo importante que hizo en la danza contemporánea es el manifiesto del no. No al glamour, no al virtuosismo, no al excentricismo. Y aquí os dejamos una imagen con el manifiesto. Para nuestra siguiente sección tenemos a una bailarina y coreógrafa alcoyana que nos va a comentar mucho sobre su trabajo que va a presentar en Danza Valencia. Tenemos aquí a Paula Serrano. Hola, Paula. Hola, ¿Cómo estás? muy bien. Preparando cositas ya para ir a Valencia. Pues justo de eso queremos hablar contigo. ¿Qué nos puedes decir de la producción que traes a Danza Valencia? Pues Sexy Suggestion se estrenó en mayo del 2022, justo en el Teatro Rialto. Y bueno, es mi trabajo final de grado del Conservatorio Superior, aquí en el Institut del Teatre, que estudié coreografía. Y sigue la línea de mi trabajo en el sentido de que me gusta confrontar la mirada del espectador y ponerla en duda. Entonces, en este trabajo, sobre todo, intento ocultar dentro de lo que se considera íntimo detrás de las persianas en una casa, ¿no? Por eso el uso de las persianas venecianas, ocultar la intimidad de 3 personas, de 3 bailarinas, y sobre todo, bueno, cuestionar el punto del observar, del mirar, del voyeur, de dónde se coloca un espectador frente a un espectáculo y sobre todo remover y generar preguntas. ¿Cómo fue el proceso creativo de Sexy Suggestion? Pues la verdad que fue precario, en el sentido de que en un ideal, cuando trabajas con un elemento, con un objeto, te encantaría que estuviese en el aula, ¿no? En el aula de ensayo para coreografiar con el elemento. Y la verdad que esto no fue posible. La escenografía llegó a una semana del estreno, pero como siempre me gusta pensar en positivo y creo en nuestra capacidad de creatividad y fue pues investigando cómo poner, por ejemplo, pues un elemento como este cubo de persianas en un programa de vídeo para poder grabar a las bailarinas, y todos los días editaba ese vídeo para saber cómo iba a ser la vista, ¿no? La panorámica del espectador, porque por mucho que yo tapase con un folio la mitad del cuerpo para arriba, no es la realidad. Entonces, luego también para las bailarinas hay como mucha coreografía hecha en base a las cortinas. Entonces esto se realizó pues con una mini maqueta o papeles que las chicas se tenían que aprender la manipulación de esas cortinas, pero que luego a la hora de la verdad los tiempos se expanden y los nervios también hacen que bueno, que no sea conforme lo has idealizado o lo has visualizado. Entonces fue intenso, pero a la misma vez a mí siempre me encanta poner como esa herramienta incómoda para generar otro cuerpo y más que otro cuerpo, otro juego dentro de la escena. Sí, entiendo. Corrígeme si me equivoco. Este trabajo, en el proceso de investigación, lo tenían denominado con otro nombre y luego cambió a ser Sexy Suggestion. ¿Es así? No, siempre fue Sexy Suggestion, la verdad. ¿Sí? Sí. Perdón, mi productor me da mala información entonces. Entonces, estás con nosotros aquí en Valencia el 21 de abril, ¿correcto? Sí, 21 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro Rialto. Perfecto, pues gracias Paula por atendernos. Gracias a vosotros. Esperamos de que todos los que nos están escuchando vayan a ver esta pieza que va a estar muy interesante. Repito, el 21 de abril en el Festival Danza Valencia a las 7 de la tarde. Sí. Correcto.
Gracias. Esta fue la entrevista por hoy. Gracias. Nos vemos, Paula. Chao, nos Chao. vemos. Este es nuestro último podcast antes de irnos a vacaciones de Semana Santa. Y como somos estudiantes de cuarto y con todo lo que eso significa, yo sé que se están imaginando de que vamos a tener una vida llena de playa, de fiesta y diversión, de visitas al huerto y de familia. Entonces, vamos a decirles todos nuestros planes que vamos a tener para esta Semana Santa. Voy a comenzar yo y mis planes se llaman trabajar y TFG. Bueno, en mi caso, lo siento Walter, pero el mío se llama TFG y trabajar. En mi caso es ir a ver a mi familia, el TFG y viajar también. Yo me va a tocar trabajar y bueno, me voy a Jaén. Yo calentarme un poco la cabeza e igual, si se puede, TFG. Yo trabajar no, porque me he pedido vacaciones para dedicar única y exclusivamente mi tiempo al TFG. Yo trabajar y TFG. Yo, como mi compañera, trabajar y TFG. Mucho TFG. Yo trabajar y también ir al huerto con la mami, a plantar verduras de primavera. Yo voy a hacer un cursillo de artes marciales. No, mentira, TFG. Así que gracias por vernos. Esta es la vida de cuarto. Nos vemos hasta al próximo podcast. Chao. 1, 2, 1, 2, 3, 4.